Un tema que estábamos hablando hace algunos minutos, que es la situación económica a nivel mundial, producto de este anuncio de alzas arancelarias impuestas por los Estados Unidos de manera unilateral y que afectan prácticamente a todos los países del mundo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vamos a tratar de resolver tantas dudas que hay al respecto con el economista y ex director general de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, Osvaldo Rosales, a quien le damos la bienvenida. Osvaldo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer. Osvaldo, preguntarle en primer lugar cuál es su hipótesis que hay respecto de esta decisión de Donald Trump, porque hay muchas elucubraciones dando vuelta, que es básicamente una táctica para negociar, que en el fondo es prácticamente una pachotada de Donald Trump para satisfacer su ego, como que va desde ahí, va por muchos rangos, ¿no? Las explicaciones en torno a por qué Donald Trump toma una decisión como la que tomó, pero la suya, ¿cuál es, Osvaldo? A ver, mi impresión es que Trump tiene una obsesión, Trump y los suyos, que es intentar que retroceda alrededor de la historia, de manera de volver a la década del 60, donde Estados Unidos era el poder económico que no tenía ningún contrapeso a nivel mundial. Un momento en que el eje articulador de la economía mundial era el sector petroquímico y automotriz, y donde la catedral automotriz estaba en Detroit, Michigan. Y obviamente eso ha cambiado radicalmente, no solo porque en materia automotriz los japoneses primero, los europeos después, los coreanos luego y ahora los chinos han desplazado las marcas norteamericanas de lejos, sino también porque a partir de inicios de este siglo, producto de las reformas económicas iniciadas en 1978, China ha logrado empatar, digámoslo así, con Estados Unidos en tecnologías claves y superarlo en varios renglones que son fundamentales, como por ejemplo ser el primer productor mundial de manufacturas, ser el primer exportador mundial de bienes y ser un país que tiene relaciones comerciales con más de 120 países, relaciones comerciales bastante privilegiadas. Entonces, claro, hoy día lo que busca Trump con eso es que Estados Unidos vuelva a ser el campeón de las manufacturas mundiales, que vuelva a tener ese peso que tuvo y obviamente no lo va a conseguir de manera alguna. Osvaldo, muy buenos días. Quiero seguir en esa línea de que no lo va a conseguir sobre el tema del campeón de las manufacturas mundiales, porque, bueno, los analistas comentan que ya cambió el paradigma del mundo, que estamos en este mundo multipolar, como se le llama, pero hay una insistencia en querer posicionar a Estados Unidos de nuevo en este anhelo de lo que fue en algún momento como potencia o como, bueno, país hegemónico de alguna manera en la economía, y en eso se está arrastrando la economía del mundo, digamos. Las bolsas caen, está este augurio de recesión, y claro, lo que se ve es que no le va a resultar, digamos. ¿Cómo se ve cómo se conjuga? Porque sigue con su guerra arancelaria, pero al mismo tiempo no le resulta su plan, digamos. Pero eso es bien interesante porque, en primer lugar, toda esta política arancelaria tan absurda se concentra, o más que se concentra, abarca únicamente bienes, Mm. deja fuera los servicios. Y eso es paradojal porque en servicios Estados Unidos mantiene una ventaja competitiva muy relevante y de hecho tiene superávit con la mayoría de los países, por ejemplo con la Unión Europea. Por lo tanto, si incorporasen los servicios en la ecuación, que se comercian igual que los bienes, bueno, el resultado sería muy distinto. Ahora, es interesante la consulta porque a medida que los países van evolucionando, biotecnológico mediante, aumento del ingreso per cápita, etcétera, hay un cambio en la estructura productiva y los sectores primarios, le hace manufactura, le hace agricultura, minería, pesca, etcétera, van perdiendo relevancia. Pero también pasa lo mismo con la manufactura. Si uno toma una serie larga de crecimiento tanto de Estados Unidos como de Europa y ahora incluso de China, son los servicios los que van ganando presencia en el producto y la manufactura la va perdiendo. Por lo tanto, también allí Estados Unidos pretende
devolver el reloj de la historia a un momento en que la manufactura era mucho más relevante. Y ahí además va a tener dos dificultades adicionales, pensando tanto en la agricultura como en la manufactura. En la agricultura en particular, hay que pensar hay que recordar que la agricultura norteamericana depende, pero críticamente, de la población migrante. La mayoría de ella indocumentada, obviamente. Y por lo tanto, estos aranceles a los productos agrícolas del mundo, que van a ser supuestamente reemplazados por producción local, van a tener la gran dificultad de que va a haber una gran escasez de mano de obra. Y eso se va a notar en pocos meses más. Y en segundo lugar, como si fuera poco, en materia de la industria manufacturera, producto del cambio tecnológico, ha ido modificando su función de producción, digámoslo así. Y eso quiere decir que hoy día la automatización, la robotización de buena parte de la manufactura es la que lleva la delantera. Y por ende, si Trump quiere que Estados Unidos reconquiste competitividad perdida, bueno, eso no va a redundar demasiado en empleo, porque van a ser robots los que están haciendo la tarea, como acontece, por ejemplo, en buena parte de la industria automotriz asiática. Ujú. Osvaldo, esta idea también que ronda en el ambiente de que en el fondo esto es una movida de Donald Trump para no perder recursos en términos de recaudación fiscal por esta reducción que pretende hacer de los impuestos a futuro. ¿Cómo lo ve? Porque claro, le vende a la población de Estados Unidos, bueno, no se preocupe, van a subir un poco los precios de algunos productos, pero les vamos a bajar los impuestos. Y se sabe que psicológicamente cuando a uno le dicen te vamos a bajar los impuestos, se recibe de buena manera. Pero ¿cómo lo ve usted de que pueda ser realmente efectivo algo así? Sí, cuando se consulta cuáles son los objetivos, no han sido muy claros al respecto, uno puede deducir varios, pero en realidad a mí me parece que hay uno sustantivo y es el que usted menciona, porque se ha hablado, por ejemplo, de que el objetivo es equilibrar la balanza comercial. Y efectivamente la famosa ecuación que han difundido lo único que busca es equilibrar el saldo comercial. No tiene nada que ver con aranceles recíprocos, no, solo busca equilibrar el saldo comercial. Quisiera atraer inversión extranjera para robustecer su capacidad competitiva. Quisiera que la inversión norteamericana retorne de Asia, retorne de Europa a Estados Unidos. Quiere, por lo tanto, recuperar el liderazgo mundial en manufactura. Pero en realidad lo que más quiere es sustituir los impuestos domésticos por ingresos arancelarios, que supuestamente lo pagarían los demás países. Y ahí está el gran error. Pero a partir de ese acto, lo que él busca es una reforma tributaria, ya lo han señalado entidades académicas norteamericanas, una reforma tributaria plutocrática, es decir, que favorezca a los más ricos. Entonces ahí vamos a tener una ecuación bien compleja porque si llegase a darse esta situación, habrá una reforma tributaria que va a hacer más ricos a los ricos y que va a traspasar parte importante del costo a sectores medios, y a través de los mayores aranceles va a extraer recursos de los sectores medios y sectores de menores ingresos para pagar la factura propia de esos recursos fiscales que se van a dejar de percibir ante la rebaja tributaria. Yo creo que ese es el principal objetivo. Trump tiene la idea de volver a fines del siglo XIX, donde Estados Unidos tenía bajos impuestos y altos aranceles. Él cree que esa es la edad de oro de Estados Unidos y tiene que volver a esa constelación. Osvaldo, quiero pensar en en el bolsillo de la gente. Un poco lo que decía Claudio, que lo que dice Trump es que, bueno, vamos a tener un poco de problemas al principio, pero hay que apretarse el cinturón porque, bueno, esto va a tener buenos efectos a largo plazo. Pero también pensar en Chile, por ejemplo, o en el resto de los países. Igual Chile tiene este gravamen universal, como se le llama, que es el 10%, pero quiero pensar en eso, en cómo puede afectarnos a nosotros, porque hubo bastante batahola, voy a decirlo, cuando el presidente de alguna forma habla sobre Trump y le dicen, bueno, no hay que provocarlo, no lo provoquemos, pero bueno, al final este 10% se le puso también, no sé, a Argentina, a El Salvador. Entonces quiero pensar que ¿tienen los países que ser más recatados para que Trump no nos ponga más aranceles? Y al mismo tiempo, claro, ¿cómo nos afectan esos aranceles a nosotros, a nuestro bolsillo, por ejemplo?
A ver, yo diría ahí hay dos componentes en su Ujú. consulta. El primero, el efecto en Estados Unidos. Yo creo que ahí Trump y los suyos se están equivocando groseramente. Las bolsas están cayendo de una forma dramática y la información de las bolsas asiáticas, que por la diferencia horaria ya cerraron para el día lunes, muestran una caída hoy día de 13% en Hong Kong, de 9% en Japón, de 6% en Corea, 7% en China. Eso se agrega a caídas que ya venían dándose el jueves el jueves de la tarde y el viernes. Ahora, eh, los datos hasta el día viernes mostraban una caída de 10,5% en la bolsa, que Lawrence Summers, un economista muy prestigiado, hizo un cálculo muy relevante. ¿En qué par de días, porque solo se toma el jueves y el viernes la semana pasada, en qué par de días ha habido caídas más bruscas en la bolsa de valores? Mm. Y los datos son la más brusca, el 26% el 16 de octubre de 87, en el famoso Black Monday, el lunes negro, si ustedes recordarán. Luego el 11 de marzo de 2020, de 14%, pánico por la pandemia COVID. Y el 19 de noviembre de 2008, 12,4% por la crisis financiera subprime. Ya íbamos al viernes en 10,5%. Probablemente hoy día vamos a llegar alrededor de 14,15%. Es decir, ya nos estamos acercando a los récords. Y eso tiene un impacto muy severo, bueno, obviamente en la bolsa y en quién está ligado a la bolsa. ¿Quién está ligado a la bolsa? No solo las grandes empresas, que están sufriendo bastante. Ahí tenemos caídas de 15%, de 18% en grandes transnacionales. Pero también hay que recordar que en Estados Unidos, en promedio, las familias tienen un porcentaje de su riqueza mucho mayor que la de otros países en la bolsa, que los fondos de pensiones cotizan en las bolsas o compran acciones de las principales empresas y con esos recursos pagan pensiones. Por lo tanto, el consumidor norteamericano promedio se va a ver afectado tanto por los aranceles como por el efecto en sus pensiones. Y eso está haciendo que ya empiecen cierta disidencia en el Partido Republicano. Hay ya Mm. 2 o 3 representantes republicanos que han planteado que están en contra de esto y que van a promover en el Congreso una discusión al respecto, porque, ojo, este es otro tema muy relevante, en Estados Unidos las prerrogativas en política comercial corresponden al Congreso, no a la administración. Trump está pasando por arriba de eso con la complicidad del Partido Republicano, pero esa complicidad empieza a romperse vis a vis las futuras elecciones. Y respecto a la segunda parte de la consulta, la verdad es que si uno hace un ranking de cuáles son los más genuflectos con Trump, bueno, es Netanyahu. Netanyahu ganó, entre comillas, un 17% de aranceles. Mm. Es decir, aquella lógica de portarse bien con el imperio un poco rinde. Y Milei va a correr a sacarse fotitos con él, que nunca los tiene, pero bueno, tiene fotos con los segundones o terciarios de Trump, y también le aplican el 10%, por lo tanto, por ahí no va el tema. Hoy día leí en la prensa norteamericana que un funcionario de Casa Blanca dice que ya 120 países se han comunicado con la Casa Blanca para intentar negociar. Entonces la pregunta es, un país que tiene arancel cero a los productos norteamericanos como Chile, ¿qué puede negociar? ¿Qué va a hacer? Mm. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es lo que corresponde. ¿Qué corresponde? Primero, informarse bien de todo esto. Luego, hay que diría yo, hacer lobby de una forma inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata de hacer el lobby por la prensa, sino que hay que buscar mecanismos que permitan que sean los propios afectados en Estados Unidos, las empresas norteamericanas, las organizaciones empresariales norteamericanas que hacen negocios de exportación e importación con Chile, las que hagan ese lobby. Mm. Obviamente, la autoridad nacional, la autoridad chilena, a través de su embajada y todo eso, podría hacer las consultas con el USTR, con la Agencia Comercial Norteamericana, para preguntarle de dónde sale ese 10%, porque no hay nada que lo explique. Mm. Hay una famosa ecuación que anda circulando, que sería la explicación técnica, que es una burrada, que lo único que hace es dividir el déficit comercial de Estados Unidos con X país por las exportaciones que Estados Unidos hace de ese país. Y eso da resultados brutales, porque en algunos casos da 100%, 95%, y por lo tanto se vieron obligados a dividir por 2 para que no fuera tan grosero. Pero no hay ninguna lógica de aquello. Entonces yo creo que
buscar ese camino, informarse bien cómo decide, pedir esas aclaraciones, recordar que Estados Unidos mantiene superávit con Chile y que sean agrupaciones empresariales y exportadores los que se relacionen con sus pares de Estados Unidos, planteen sus inquietudes. En ese sentido, por ejemplo, AmCham, la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana, que está en Chile, que tiene su base en Estados Unidos, tiene bastante que hacer en ese tiempo. Pero en general, yo diría que ciertamente hay que evitar entrar en el radar de la Casa Blanca, porque hay una persona allí que tiene problemas para controlarse. Osvaldo Rosales, economista, ex director general de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Direcone. Queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y seguramente lo vamos a convocar más adelante para seguir analizando estas y otras medidas que seguramente va a tomar el presidente de los Estados Unidos. Así que muchas gracias, Osvaldo, que esté bien. Buen día, gracias. Gracias, Osvaldo. 7 de la mañana con 59 minutos, 8, cambiamos justo, 8 de la mañana en punto. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Patricio López para continuar con el programa y Connie, nosotros nos reencontramos mañana martes tempranito a las 7 en punto con ya el cambio de hora totalmente adaptado a nosotros. Yo todavía no me acostumbro, no. Esa es la verdad. Una pequeña información de utilidad pública: hay estaciones cerradas en la línea 1 por falla técnica, Universidad Católica y Santa Lucía, para que prefiera vías alternativas. Nos encontramos mañana entonces. Muy buenos días.